Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle a través de estos espacios de La Una Noticias en estos momentos. Tengo el gusto de saludar a Carla Miranda Chiguindo. Ella es politóloga y con quien estaremos abordando el día de hoy un poquito sobre esto que sucedió en pasados días y que requirió la participación de la ciudadanía a nivel nacional aquí en México en un ejercicio de elección popular, un ejercicio de participación colectiva que hizo referencia por primera vez en lo que se denominó consulta popular. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tete? Buenas tardes. Un gran saludo a ti y a todo el auditorio. Un placer estar aquí y poder platicar ahora ya de esta manera, a través de la tecnología. Así es, Carla, me da muchísimo gusto que podamos platicar. Cuéntanos un poquito, vamos a entrar en antecedentes. ¿Qué fue esto, todo este asunto de la consulta popular? ¿Cómo es que se gesta esta propuesta? ¿Cómo es que aparece esta innovadora actividad que invita a la población a ser partícipe de la toma de decisiones a nivel federal? Pues qué bueno que lo preguntas de esta manera, Tete, porque yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de conciencia de que lo que fue convocado el pasado 1 de agosto como una consulta popular no es un tema menor ni es un tema que podamos pasar así como por así, sino tendremos que ser muy conscientes como ciudadanos de que fue un ejercicio de derechos humanos, de uno de nuestros más importantes derechos, de los denominados derechos políticos. Déjame decirte, de hecho, que nuestro derecho a la participación está consignado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21. Y derivado de esta declaración, que pues, prácticamente todos conocemos, nos han enseñado en la escuela o hemos escuchado hablar de ellos, se van derivando una serie de pactos y de acuerdos y de convenios. Y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, que después fue ampliado en la observación también número 25 sobre participación en asuntos públicos y derecho al voto del Comité de Derechos Humanos, es a nivel internacional donde se establece que es derecho de cada uno de los ciudadanos el que podamos participar en la dirección de los asuntos públicos. El poder participar, decidir en la toma, decidir sobre qué decisiones se toman o el sentido de esas decisiones por parte de los gobiernos es parte de lo que nuestro carácter de ciudadanos nos permite. Hoy en día nuestro mundo se ha caracterizado, al menos este mundo democrático, donde pretendemos construir democracias lo más fuerte posibles. Buscamos que los ciudadanos tengamos estos espacios y donde seamos nosotros los constructores de nuestros propios destinos, de la manera en la que se construyen nuestros países, de las decisiones que se toman a nivel público, que seamos parte de la política, aun cuando nuestro carácter de ciudadano no necesariamente nos haga estar permanentemente participando en política como representantes o parte de las estructuras gubernamentales, pero sí tomando parte de las decisiones. ¿Qué significan los asuntos públicos? Bueno, pues todo aquello que corresponde a decisiones que nos atañen o que nos afectan a todos. El derecho a la participación también nos invita a votar y ser elegidos en las elecciones periódicas que en cada país se realicen y que estas elecciones, por supuesto, sean justas y auténticas. También tener acceso a la función pública, pues si es que en algún momento aspiramos a ello. Todo esto en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a otras libertades como la libertad de expresión, la reunión pacífica y de asociación, independientemente de la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.
Entonces, el derecho a la participación es un derecho consignado desde los más altos instrumentos que consignan los derechos elementales de las personas, los derechos humanos. Ahora, a nivel nacional, a nivel de nuestro país, el derecho a la participación está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, y particularmente el derecho a o la posibilidad de realizar consultas populares para ejercer este derecho están establecidos en la fracción 8 del precepto. El artículo 35 dice que son derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temáticas que pueden ser de trascendencia nacional o regional. Los votantes pueden emitir su opinión, pueden decir sí o no ante una determinada pregunta respecto de un asunto que se ha considerado o que se ha planteado como muy importante para los ciudadanos ya sea de ese territorio o del país. En este sentido, entonces, estos son los fundamentos de la consulta del 1 de agosto. En algún punto, las autoridades de nuestro país, específicamente el Congreso, un tanto cuanto a petición de hecho del presidente de la República, determinó que hay un asunto muy importante que era necesario poner a consideración de los ciudadanos. Este asunto en un primer momento intentó plantearse como la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes por crímenes o posiblemente cometidos durante sus gobiernos. Cuando se planteó de esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tercer poder de nuestra soberanía, planteó que esta forma de plantearlo era violatoria de derechos humanos, porque estaba dando por hecho que personas en específico podían ser acusadas o enjuiciadas y esto lastima, por supuesto, a las personas como tales y eso no era posible hacerlo desde un poder. Por lo tanto, fue replanteada la pregunta hacia una pregunta, digamos que en este sentido, pues no afectara de ninguna manera a ninguno a ninguna persona, pues no violentara los derechos de nadie más. Y esa pregunta fue la que conocimos como la de la Consulta Popular 2021. Si recuerdas, esta pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y las opciones de respuesta eran sí o no. La entidad encargada también constitucionalmente de realizar los ejercicios de consultas populares es el Instituto Nacional Electoral, el INE, y el INE, por lo tanto, se encargó de organizar, una vez, además, estamos en un año electoral, 2021 tuvimos elecciones para elegir autoridades a nivel local, prácticamente en todos los municipios del país. En algunos estados se eligieron gobernadores, se eligieron y se renovó el Congreso Federal y muchos congresos estatales. Entonces, pues el INE se dedicó una muy buena parte de su tiempo al proceso electoral del 6 de junio. Pero la Constitución también marca que en los años en los que se realicen consultas populares, estas consultas se realizarán el día 1 de agosto del año en curso. El primer domingo de agosto. Entonces, pues esa fue la fecha que tocó, el 1 de agosto de este año, para la realización de la consulta popular con esta pregunta compleja. Y el INE, terminando el proceso electoral del 2021, de junio, pues se tuvo que abocar a la misión de organizar ahora esta consulta popular. Si recuerdas, hay toda una serie de parámetros y de requisitos que tienen que cumplirse de acuerdo a lo que la propia Constitución ha establecido para realizar este ejercicio. En este sentido, una consulta popular, de hecho, puede ser convocada por el presidente de la República. Una consulta popular puede ser convocada por el Congreso de la Unión, como fue el caso de esta consulta, y también
hay una posibilidad que a lo mejor no conocemos también, pero los ciudadanos también podemos llamar una consulta popular, siempre y cuando podamos reunir al menos a un 2% de inscritos en la lista nominal de electores, o sea, que firmemos una petición el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Esto implicaría que si alguno de nosotros quisiéramos hacer una consulta popular que organice el INE por cualquier razón, tendríamos que reunir más o menos a 1.87 millones de personas. Entonces, si te interesa, Tete, hacer una consulta popular sobre algún tema, ya sabes más o menos a cuántas gentes tenemos que organizar para solicitarlo. Una labor bien importante, Carla, en este sentido, el que la sociedad nos vayamos organizando y vayamos siendo más partícipes de lo que sucede a nivel político en nuestro país. Pareciera que en muchos de los casos estamos dejando a la deriva lo que otras personas decidan y esto me parece que tenemos que poco a poco irnos haciendo más sensibles en ese sentido y hacernos más responsables también de las acciones y de las decisiones que estemos tomando porque nos afectan directo o indirectamente. En este sentido, Carla, pues ahora en este pasado 1 de agosto se tuvo una participación que está considerada como una baja participación, se esperaba a lo mejor un poquito más, se auguraba que también muy probablemente no saldrían las personas a participar porque también nos encontramos en medio de la pandemia y pues bueno, hay un contexto bastante complejo en estos momentos de salud, de seguridad a nivel social, económico, que nos obliga a tomar una u otra decisión, pero que lejos de eso también hay mucha apatía, hay muy poca visión de responsabilidad política en los mexicanos. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Sí, creo que tienes mucha razón en cuanto a que el tema de la participación que se reflejó en la consulta, pues fue, desde una perspectiva, me parece bastante objetiva, pues fue baja. Sobre todo si la comparamos también con los resultados pues, de nuestros ejercicios de elección regulares, de elecciones periódicas, que de hecho también suelen ser bajas. México está considerado como uno de los países con una participación política en procesos electorales pues baja, donde muchas veces o la gran mayoría de las veces el abstencionismo tiene un gran porcentaje dentro de los resultados. En las elecciones regulares, que son las que nos ayudan a elegir a nuestros representantes populares o funcionarios, pues la participación ronda a veces hasta por debajo del 35%, 40%, las que más convocatoria llegan a tener pues son las de presidente de la República cada 6 años y pues a lo mejor es ahí donde se rebasa un poco el margen del 50% del padrón electoral o de las personas que tienen derecho a votar. En este sentido, me parecería muy importante sí decir pues que sí, en realidad la votación fue baja, la votación fue de un 7.11% del padrón de las personas que podían haber ido a votar, fue a participar el 7.11%. Pero creo que también es muy importante matizar pues que en realidad el ejercicio de una participación política o en ejercicios políticos de esta naturaleza, pues tiene una serie de requisitos que no necesariamente fueron cumplidos o alcanzados previamente. Yo creo que el más importante de ellos tiene que ver con la información. Creo que una gran parte de los posibles electores o personas que pueden llegar a participar en la consulta, en realidad no tenían como muy claro cuál era el objetivo ni la razón de ser de la pregunta. Para muchos quedaba muy claro, generalmente personas que están como muy informadas o que tienen además pues algún tipo de vínculo o que están digamos como en esta lógica de conocimiento, pero no necesariamente el ciudadano común está tan atento o a las noticias o a lo que se convoca. Y el tiempo de convocatoria, el tiempo para informar de qué se trataba la consulta, fue muy, muy corto el periodo de difusión de la consulta que tuvo el INE, dado que acabábamos de salir de un proceso electoral el 6 de junio, pues fue, me parece, de 15 días.
o sea, en 15 días no se informa a un país de qué se va a tratar o cuáles son las expectativas o las razones para ir a votar o para ir a expresar tu opinión en un determinado tema. A veces se da por hecho, me parece, a través de un mal o de un inexistente diagnóstico, pensar que todas las personas están siempre enteradas de todo y no necesariamente es así. Entonces, si a lo mejor alguien se enteró por rumores, porque medio escuchó media noticia mientras iba de pasada, mientras hacía algo de prisa, pues esa información no es suficiente, tiene que haber una convicción. No solamente en el sentido de saber que tienes una responsabilidad ciudadana de participar, que es como genérica y que en todos lados sucede y que digamos que siempre podemos ejercer, pero si ni cuando sabemos que cada 3 años va a haber una elección, a veces ni siquiera en ese momento tomamos responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver y leer estos mensajes de las personas en las que se quejan porque no pueden votar, porque están de vacaciones y porque se fueron? Yo creo que un gran ejercicio ciudadano en realidad es, yo no programo mis vacaciones cuando sé que va a haber una elección, porque soy tan responsable como ciudadano que ese día yo lo dedico para ir a votar. No planifico una vacación sabiendo que va a haber una elección ese día. O yo estoy tan enterado de cuándo van a ser las elecciones de mi ciudad, en mi estado, en mi país, y me preparo y o sea, planifico mi vida para poder ir a votar ese día. Ese sería el máximo ejercicio ciudadano que podríamos tener. Pero sabemos que no lo hacemos, o una gran parte de los ciudadanos no lo hacemos porque no es esa nuestra prioridad necesariamente. Eso es una parte. La otra parte es saber en qué vamos a participar. Y creo que eso es justamente en un contexto de luces y sombras, digamos, la gran luz de la consulta ciudadana del 1 de agosto es que dio un espacio para abordar un tema que está en el aire, que es el tema de los crímenes del pasado y la necesaria justicia que se tiene que hacer sobre ellos. Pero la gran oscuridad es que no se informó, no se, no se, no se asumió y no se introyectó por parte de los ciudadanos el papel que tendríamos que tener en decidir qué va a pasar con esos crímenes del pasado. Empezando por una pregunta bien obvia. ¿Cuáles son los crímenes del pasado y quién los cometió? Empezando porque ni siquiera se clarificó cuáles son esos crímenes, ni cuáles son los actores políticos que podrían ser imputables o a qué nos referimos con crímenes del pasado. Los crímenes del pasado, a lo mejor algunos podrían llegar a pensar, pues seguramente Ayotzinapa. Ok, sucedió durante el gobierno de un expresidente, de Enrique Peña Nieto, pero también se refiere a los crímenes que podrían ser, por ejemplo, los crímenes como los crímenes contra los asesinatos de migrantes, la terrible tragedia de Pasta de Conchos, la guardería ABC, el evento de los asesinatos y el atentado de Tlaxcala. Es decir, todos estos eventos bastante graves que marcaron la historia, pero que también la dinámica social ha hecho que vayan desapareciendo como de la memoria colectiva. Un ejercicio de participación tendría que invitar a que recuperáramos esa memoria colectiva, antes incluso de llamarnos a participar sobre ella y hacer conciencia sobre que ya hay crímenes que podrían ser imputables al Estado. Y cuando empezamos con esta dinámica, pues empezamos incluso a necesitar otro tipo de planteamientos que tendrían que venir justo de a quien le interesa que esto tenga un determinado curso. Y eso fue lo que faltó. Era imposible hacerlo en un mes o en 2 meses. Es imposible recuperar toda esa memoria histórica sin un trabajo social previo que involucre a muchísimos otros actores sociales, desde la academia, desde los historiadores, desde los propios actores políticos. Para poder participar, Tete, lo que necesitamos es, por una parte, saber y ser conscientes de que participar es un derecho, pero también es una responsabilidad ciudadana,
pero por otra parte, saber en qué y para qué vamos a participar y tener un compromiso con esa participación. Cuando vamos a votar por un candidato, sabemos que nuestra participación va a tener un efecto. Alguien va a ser elegido o no, sea cual sea la voluntad de la mayoría. Pero en este caso no sabíamos cuál era el objeto, no sabíamos ni conocíamos a profundidad el tema y no sabíamos qué consecuencias iba a tener. Entonces, cuando se dan estas condiciones, pues el incentivo de la participación se diluye. No hubo incentivo a la participación. Me parece también, Carla, que también esto se polarizó demasiado. Me parece que para este tipo de ejercicios también tendría que asumirse más a nivel social, a nivel colectivo, a nivel organizaciones despegadas de estos entes políticos para que pudieran hacerse realmente una promoción sin este tiple de que perteneces o no a un movimiento político en particular, sino que más bien se buscara como esta búsqueda, sí, de la justicia, pero sin esta polarización política, porque me parece que eso también fue parte de lo que sucedió. No hubo este afiance por parte de los colectivos más hacia lo neutro, más hacia estos beneficios que como ciudadanos pudiéramos tener a lograr este tipo de situaciones. Y como bien lo dices, no se enunciaba específicamente hacia qué rango de los actores políticos se enunciaba así a los actores políticos. Y pues esto me parece que puede ser a cualquier nivel, a cualquier funcionario público, cualquier persona que pudiera estar inmersa en alguna actividad. Sí, además era imposible que, además en un contexto como el que nos encontrábamos en este 2021, no tuviésemos un fuerte componente político. O sea, no con ello menospreciar, siempre tenemos que decir que en un ejercicio ciudadano toda nuestra acción es política y tiene efectos políticos. Pero más bien creo que el tema tiene que ver como con ciertos planteamientos ideológicos que terminaron poniendo a la consulta, que aspiraba a ser un ejercicio de reflexión sobre ciertas circunstancias, eventos o situaciones que hay en nuestro pasado y lo que tenemos que hacer como mexicanos en relación a ese pasado, terminó siendo más bien como la postura de un determinado grupo político que buscaba ponerlo sobre la mesa, pero que aún que no tenía completo, que no explicitó de todas maneras sus intenciones al ponerlo sobre la mesa. Y por otra parte, los detractores, que como bien dices, nuestro país hoy en este momento se encuentra en una situación en la que pareciera ser que todos tenemos que estar de un lado o de otro, y todos somos susceptibles de ser catalogados de estar de un lado o de otro, porque vivimos en un país en el que aparentemente solamente hay dos bandos. Nada más falso y nada más pernicioso para una sociedad tan diversa y tan compleja como la mexicana. Pero hoy esta es nuestra situación política. Ideológicamente estamos de un lado o de otro y así parece ser que hemos sido juzgados y estamos siendo juzgados, pero también ponemos de un lado o de otro prácticamente todas las acciones y decisiones, con lo cual lo grave me parece es que se le resta importancia a algo que sí tiene la mayor importancia, que me parece que es que esto debió de habernos ayudado justo a entender que en nuestro país han sucedido cosas desde los años 50, 60, 70, 80 que no han sido resueltas y que dadas las condiciones que hoy habría como oportunidad en un régimen nuevo, digamos, donde hubo un rompimiento con, digamos, una transición interesante, pues que habría posibilidad política, habría posibilidad de poner sobre la mesa todos estos eventos del pasado y empezar a resolverlos. Hay en las experiencias latinoamericanas son nuestro mayor referente en este sentido. Y generalmente estos procesos se dan cuando hay un proceso de transición a la democracia.
El proceso de transición a la democracia, después de haber pasado regímenes autoritarios como las dictaduras latinoamericanas, siempre dan este momento, pero más que una oportunidad, es una obligación de los nuevos gobiernos democráticos de darle solución y de pasar por procesos de lo que vamos a denominar verdad, justicia, perdón y garantías de no repetición. No es posible que pasemos por regímenes autoritarios donde se cometen crímenes, sobre todo por parte del Estado, porque sirven para afianzar el poder de unos cuantos. Estos procesos que pueden ser muy dramáticos, que suelen ser muy dramáticos en la historia de los países, pero que requieren que los gobiernos de transición, los gobiernos democráticos, los que dan nuevas esperanzas, etcétera, pues pongan y resuelvan, y sobre todo que garanticen y que empiecen a garantizar la justicia. Esa me parece que es o era la gran oportunidad al plantear una consulta, bueno, al plantear este ejercicio, pero lo que empezamos yo creo que a cuestionar desde un inicio fue que estos ejercicios no inician con una consulta de si queremos hacerlo o no. Eso es lo que primero llamó la atención, porque el primer paso siempre es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad es también empezar a definir la verdad de qué cosas. Empezar a digamos, como abrir, a ver qué es lo que hay en estos eventos del pasado y ver qué es lo que estamos buscando para probar qué cosas. Y esto esto no empezó así. Esto empezó con una consulta para ver si queríamos empezar a abrir estos procesos. Y la verdad es que parecería eso, que la consulta era innecesaria para eso. En un país no se pregunta si queremos conocer o no el pasado. Tenemos que conocerlo, porque como se establece, como es sabido para todos, el que nosotros podamos conocer nuestro pasado nos hace conscientes y responsables para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Lamentablemente, la consulta creo que se quedó muy corta en este sentido, porque no sirvió tampoco para hacernos más conscientes o para siquiera informarnos de qué era lo que estábamos tratando de saber si queremos que suceda o no suceda. Y bueno, en este sentido, ¿qué sigue, Carla? Una vez ya que se ha llevado a cabo esta consulta, pues ya, por ejemplo, aquí en el distrito se instalaron 189 mesas receptoras, la mayoría, por supuesto, votó que sí, con 9,872 votos en total, y solamente de esos 162 dijeron que no. Pero bueno, aunque haya ganado el sí, pues a nivel nacional no llegamos al 40% que se requería para que fuera vinculatoria, para que esto fuera ya parte de un ejercicio que el gobierno tuviera que emprender y quedará por tanto como pues un ejercicio informativo, sí, que bueno que participaste, pero que sigue. Además de que quede como dato informativo, que quede como ejercicio esta invitación a que ojalá en otros ejercicios como estos más personas participen, más personas se involucren, pero ¿qué pasa ahora con estos datos que se obtuvieron de la consulta? Bueno, pues creo que efectivamente ganó un sí. Creo que un resultado interesante pues es que tenemos alrededor de 7, 8 millones de personas que en el país han demostrado y han planteado que les interesa que estos eventos y las situaciones del pasado se resuelvan o se clarifiquen de una u otra manera. Y me parece que no es despreciable en ningún sentido el mensaje que la asistencia de todos y cada uno de estos casi 8 millones de personas que votaron se demerite, ni mucho menos. Hay 8 millones de personas que se expresaron y que participaron para hacer valer una opinión sobre un determinado tema. Lo que viene a continuación, Tete, pues lo que te puedo decir es que no sabemos. En realidad jamás se clarificó qué es lo que iba a suceder. No alcanzamos el 40% de votación para que hubiese una decisión que obligara a una autoridad a hacer algo sobre la consulta. Entonces, en realidad lo que asumimos o lo que suponemos que puede pasar es que nuevamente el valor está en la voluntad política de
los actores que tienen en su mano la atribución y las facultades de emprender acciones para esclarecer los crímenes del pasado. En realidad, en este sentido, pues llegamos exactamente al mismo punto en el que estábamos antes de iniciar la consulta popular. Es voluntad de un actor político, llámese el Congreso de la Unión, llámese el presidente de la República, llámese la Fiscalía General de la República, decidir y determinar si es que en algún momento van a iniciar algún tipo de proceso que generalmente deben de iniciar con la constitución de comisiones de la verdad u órganos similares, que sea la conjunción de una serie de personajes, de grupos de personas que estén en la posibilidad de empezar a realizar investigaciones sobre los temas que se definirán en todo caso y que de acuerdo a los criterios de quien lo determine, pues son necesarios de determinar estas verdades. Estamos exactamente igual que antes de que se realizara la consulta, en manos de quien tome las decisiones y solamente con 500 millones de pesos menos que fueron destinados al presupuesto de esta consulta, básicamente. Lo único bueno es en este sentido será pues que ahora somos, espero, más conscientes de que las consultas populares ya son un ejercicio que está consignado en la Constitución, que pueden y seguramente serán usados tal vez para otros temas y que pues creo que queda ahí como este pendiente y como esta solicitud a todos y cada uno de los ciudadanos, pues de que tengamos mucho más conciencia de que cada vez se nos exige más en este carácter ciudadano, cada vez se nos exige no solamente participar, sino más conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno, más información, más reflexión sobre los temas que son de carácter público y que eventualmente pueden cada vez ser un ejercicio más frecuente en cuanto a que se nos puede estar consultando cada vez más temas. El ejercicio de la consulta popular, pues fue un ejercicio que determinó y que probó que podemos poner a consulta X o Y temas y creo que también será parte de nuestra exigencia el que hagamos que estos ejercicios pues realmente sean ejercicios que tengan algún tipo de influencia, que tengan algún tipo de poder y que reflejen realmente la voluntad ciudadana sobre temas públicos. Me parece que aunque en este entorno ganó esta parte, esta fuerza, este sentir de muchos mexicanos de la ley no se consulta, la ley se aplica, definitivamente pues tenemos un nuevo derecho, este derecho político ahora a ser escuchados en masa a través de las consultas populares y que tenemos que cuidarlo y tenemos que valorarlo y tenemos por supuesto que hacerlo valer, este nuevo derecho adquirido como mexicanos. No en cualquier lugar lo tienen también, esto hay que decirlo y que será importante que como mexicanos nos estemos cada día haciendo más responsables de lo que hacemos, hacer más acciones participativas, estarnos organizando muchísimo mejor, porque sí también es verdad que tenemos los gobiernos que merecemos. Si no nos importa qué y cómo hacen las cosas, definitivamente pues las situaciones no van a cambiar. Entonces, aquí el llamado también a la población a que seamos más reflexivos, más responsables, más partícipes, que nos vayamos integrando más, que seamos más solidarios. Y desde esta perspectiva, Carla, ¿cómo te gustaría enunciar a la ciudadanía esta oportunidad que tenemos en adelante? Bueno, creo que lo más importante de todo es hacer conciencia de que la ciudadanía como tal, ser parte de un gran colectivo político por naturaleza, nos obliga necesariamente a ser parte de las decisiones y que es un gran momento en este tiempo en el que vivimos porque, como bien comentas, Tete, no en todos los lugares, no en todo el mundo, ni de manera automática, se obtiene o se cuenta con el derecho a participar en las decisiones públicas. En nuestro país, de hecho, pues, es que los más jóvenes seguramente ya nacieron en democracia y para ellos es normal y cotidiano que haya elecciones y se les hace de lo más normal, pero los que tenemos un poquito de más edad,
en que todavía nacimos en la época en la que había un gobierno autoritario, donde lo más común era que en las elecciones pues ya sabías quién iba a ganar, porque simple y sencillamente nada más había un candidato, o simple y sencillamente sabías que votar por otro candidato era prácticamente porque siempre ganaba el único. Pues la realidad es que tenemos una conciencia, me parece, mucho más clara del valor de la democracia, del valor de que nuestro voto sea realmente efectivo, y que hoy tenemos además la posibilidad de extender esa posibilidad de decidir, además ahora no solo a elegir a gobernantes y representantes, sino además a decidir el sentido de una determinada decisión que deben de tomar nuestros gobernantes. En las democracias más avanzadas, pues el derecho a la participación, esto que llamamos democracia participativa, pues es cada vez más extensiva y realmente funciona cuando los ciudadanos deciden sí o no, deciden una determinada ruta que el gobierno debe de tomar. Los temas, por supuesto, todo está perfectamente regulado, qué tipo de temas se pueden poner a consulta, en México también, pero todavía nos falta desarrollarlo y sobre todo nos falta adquirir mucha más conciencia del valor de estos ejercicios y de que nosotros ciudadanos en realidad sí podemos ser los verdaderos responsables de las decisiones que tomamos para bienestar de todos. Pero el ejercicio de la participación debe ser un ejercicio de responsabilidad, y la única manera de participar responsablemente es hacerlo de manera informada y con el mayor conocimiento posible. Aunque, bueno, realmente hoy en día esto es prácticamente algo que vamos, ya no es imposible allegarnos información. Hoy tenemos a la mano toda la información que podemos a la vuelta de un clic. ¿Qué más podemos decir? Tenemos la posibilidad de buscar, tenemos la posibilidad de informarnos, todo está ahí, pero necesitamos también irnos formando un criterio político, un criterio ciudadano político propio que nos pueda ir ayudando a tomar también mejores decisiones. Por parte de los ciudadanos, hacia los ciudadanos, el llamado es a informarnos más, a involucrarnos más, a leer más, a conocer más sobre la historia de nuestro país y de por qué hoy se está hablando de ciertos temas, por qué hoy se habla del pasado, pero desde la perspectiva de que no solamente nos tienen que decir qué hacer, sino que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones a partir del conocimiento que vayamos adquiriendo. Participación solamente informada, solamente consciente, solamente basada en conocimiento podrá ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y esa sería la invitación y el llamado. Muchísimas gracias, y que estas decisiones van a afectar directo o indirectamente, ya sea nosotros o en el resto de la población, y de aquí que cada una de las acciones y decisiones que emprendamos pues tiene una, y pues hay que asumirla como tal. Muchísimas gracias, Carla Miranda Chiguindo, politóloga, y nos ha gustado muchísimo platicar contigo el día de hoy sobre estos temas. ¿Algo más que te gustaría compartirnos? Pues nada, solamente darte las gracias, darle las gracias al auditorio y enviar un caluroso saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en A la Una Noticias, y pues invitar al conocimiento, a la conciencia, a la lectura, a la información. Está en nuestra mano, y siempre eso es lo único que nos permitirá tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Tete. Gracias a ti, Carla, te mando un abrazo bien grande, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, y por supuesto seguimos compartiéndole más información. Le invitamos a que siga en contacto con A la Una Noticias y le deseamos que tenga un maravilloso día. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.